Gracias, señor presidente. A todos nos debería dar un poco de vergüenza tener un sistema previsional que agobia y asfixia a los actuales jubilados. Sin embargo, señor presidente, yo creo que en este tema, en esta discusión, hay que ser justos, porque la responsabilidad no puede ser compartida. La responsabilidad central en el sistema previsional chileno es de la derecha. Él es Juan Santana, el diputado socialista que achaca y reparte sentimientos y emociones a los demás, a sus pares de la derecha. Pero es también el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, comisión que tramita inicialmente las reformas de pensiones. Es el mismo diputado socialista que hace unos días atrás confesaba haberse reunido secretamente con representantes de la AFP en casa del lobista Pablo Salaquet, sin registro, levantamiento de actas, prensa ni nada, por supuesto. Y sí, se reunió con ellos mientras él mismo tramitaba, en la comisión de la que él estaba encargado, la reforma de pensiones. ¿Y saben qué? No recuerda nada. ¿Quién lo invitó a usted? Pablo Salaquet. ¿Usted sabía que él era lobista? Después lo recordé. ¿Quiénes estaban en esa comida? No, esa reunión, perdón. Estaban representantes de la Asociación de AFPs. ¿Quiénes? No recuerdo los nombres, Mónica. Hay como una amnesia colectiva aquí en el tema, diputado. Perdona que se lo manifieste. Santana asistió al mismo tipo de reuniones que la ministra Jara, que es la encargada del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ella compartió 3 reuniones, por lo que sabemos hasta ahora. Compartió 3 reuniones con altos dirigentes de algunas AFP y con ejecutivos de la red vial. Todo nuevamente sin registro, levantamiento de actas, prensa, ni nada, por supuesto. Y no solo eso. La ministra Jara, mientras participaba de la sesión de comisión que dirigía Juan Santana, el diputado socialista, se mostraba indignada por los cuestionamientos que se le hicieron respecto de la llamada que hizo en ese mismo instante un dirigente de la red vial al asesor de pensiones del gobierno en medio de la discusión de la comisión y que se vio reflejada en la pantalla grande de la comisión. Miren su indignación. Mire, llevo 2 años en esta comisión y creo que esta es la 5ª ocasión en la cual se trata de insinuar algo relativo a mi persona. Y tengo harta paciencia y lo hago por los pensionados de Chile, pero creo que ya es suficiente. Entonces, si no quieren votar a favor de la reforma previsional, no lo hagan. Pero de verdad creo que ya es suficiente. ¿Y por qué parto con esto? Ellos son los que se pueden indignar. Son los incuestionables. Son los que pueden repartir la vergüenza que deben sentir los demás. Yo, ustedes, los representantes políticos de la derecha, etc. Son los que marcan el estándar para los demás. Pero es un estándar que parece no aplicarse a ellos. Ellos son los primeros que deberían sentir vergüenza, porque están intentando dar a luz a una reforma que fue en parte negociada en cocinas de un lobista, con grandes tiburones empresariales, dirigentes de la industria que sería regulada, entre otros. O sea, todo lo que ellos siempre combatieron, que siempre aborrecieron, que siempre criticaron. Y sí, tenían parte de verdad en la crítica. El problema es que ellos, los de la izquierda de la dignidad y la probidad, no son en un ápice distintos de los demás políticos tradicionales. Bueno, la cosa es que evidentemente a ellos nada los toca. Y vergüenza no les dio el haber participado en estas reuniones secretas sobre la reforma de pensiones, mientras tramitaban la reforma de pensiones con personas de la industria de las pensiones. Como si nada de eso fuera suficiente para echar todo abajo, para hacerlo tambalear fuertemente, esta semana se votó en la Cámara de Diputados esa reforma, la del gobierno de Boric. Y más allá del resultado de la votación, que por supuesto vamos a comentar a continuación, la discusión de la reforma de pensiones en parte ilustra el estado actual de la política nacional hace un buen rato ya. La izquierda yendo con todo, contra la evidencia, la ciudadanía, sus propios expertos, etc. Los grupitos pequeños de siempre buscando su pequeña ventaja a partir de pequeñas cuestiones que no dicen en relación para nada con el tema de fondo y que de hecho muy probablemente agudicen el deterioro de la cuestión. Y en la derecha, bueno, en una parte de la derecha, como viene siendo hace tiempo, a última hora, resistiéndose, reactiva, reaccionaria le llaman, y también otra parte de ella que está en otra, que está preocupada en otras cosas, que tiene la cabeza puesta en otro lugar, que quedó muy dolida por lo que le pasó en diciembre, que quiere, en el fondo, que quiere cobrar. De eso está preocupada. Sobre esa derecha me quiero referir porque creo que puede ser uno de los grandes obstáculos de aquí a 2 años, que de hecho puede ser la causa de grandes derrotas. Por eso considero importante que sepamos en qué está esa derecha, pero de eso hablaré en un rato. Ahora, entre todo el ruido que deja la reforma de pensiones, destaco lo que se olvida en la discusión, lo que se deja de lado, que es el estado de la economía chilena en su generalidad.
Y en esto, en los silencios de la discusión, la principal responsable es la derecha. Es la principal responsable primero porque es ella la que tiene y siempre ha tenido ventaja en esto. En esta agenda es muy superior. De hecho, a ratos le hemos criticado ser excesivamente economicista. Lo insólito es que cuando más se requiere de sus grandes dotes, la agenda en cuestión está absolutamente abandonada. Es la principal responsable también porque es la encargada, como oposición, de ofrecer una alternativa seria, bien concreta, de solución a los problemas más importantes del pueblo chileno. Porque esa derecha no puede esperar únicamente a heredar el poder de la izquierda, a hacer un mero relevo, a entrar a ocupar sus sillones, cambiar el funcionariado y punto. Los chilenos merecemos un poco más que eso. Antes de entrar en eso, vamos al resultado de la votación. En esta primera etapa de la discusión, en este primer round, la izquierda, el gobierno, se anotó solo un punto pírrico, que fue simplemente el poder continuar con la tramitación de la reforma en el Senado. Pero esta es una reforma que perdió el núcleo, lo central, porque se rechazó la cotización adicional que el gobierno proponía, el 6% de cargo del empleador. Se rechazó la distribución de esos 6 puntos que el gobierno proponía, el 3 y 3, es decir, 3 para capitalización individual y 3 para reparto. Se rechazó la creación de un inversor de pensiones del Estado, propuesto por el gobierno también. Se rechazó también el administrador estatal previsional, propuesto nuevamente por el gobierno. O sea, en conclusión, en resumen, el gobierno perdió en esta instancia la pelea por el control, por el poder total respecto de las pensiones, porque de eso se trata esto, y Osvaldo Andrade, el socialista, exministro del Trabajo de Bachelet, lo describió mejor que nadie. Lo que subyace en el proyecto de pensiones es un gran dilema político, y es quién controla el poder, po. ¿Se entiende? Lo perdieron casi todo. La izquierda perdió el corazón de su reforma. Tienen un título, un cascarón vacío. Y no quiero decir con esto que la discusión se acabó, que ahora se puede estar tranquilo. No, por supuesto que no. A la derecha hay que seguir presionándola con todo, como siempre. Lo que señalo es que para el gobierno, por cuestiones de distribución de votos, la Cámara de Diputados debía ser el escenario más favorable. Pero en fin, sea como sea, el gobierno jugó mal. Jugó pésimo, de hecho. Y quiero explicar por qué. Jugó mal porque centró su atención en un discurso chanta, se le puede llamar de alguna manera. Un discurso chanta que dejó de tener efecto. Aquí quizás hable de conceptos que no son tan conocidos, pero trataré de explicarlo de la mejor forma. Lo que sostuvo el gobierno es que la derecha, la oposición, quería rechazar, y de hecho lo hizo, la idea de legislar sobre las pensiones porque no quiere que suban las pensiones de los chilenos. Como les decía, chanta. Nadie en su sano juicio podría pensar que todo un grupo político, que 70 diputados, más 25 senadores, más 4 directivas de partido, quiere que los chilenos tengan pensiones bajas. Absolutamente nadie puede creer eso. Pero en la brillantez abundante de este gobierno y de sus parlamentarios, se pensó que eso sería efectivo. Porque, como ya venimos repitiendo hace tiempo, en la clase política es idea común esto de que los chilenos somos idiotas, que somos incapaces de hacer mínimo razonamiento o distinciones. Pero bueno, el gobierno jugó mal. También porque, además de meterse con la inteligencia de los chilenos, sostuvo que la derecha, la oposición, ni siquiera quería discutir sobre pensiones porque se estaba negando a aprobar la idea de legislar. Este término, idea de legislar, suele ser utilizado en la discusión parlamentaria para referirse a lo que realmente, en la mayoría de los casos, es la discusión y votación general de un proyecto de ley. Lo que el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso, el 118 del Reglamento del Senado y el 1 del Reglamento de la Cámara entienden como las ideas fundamentales o matrices de un proyecto. ¿Y por qué digo que el gobierno también actuó chantamente con esto? Porque sostenía que la derecha se estaba negando a discutir sobre pensiones, como si no hubiera interés alguno en el tema, como si no se quisieran conversar ciertas ideas, propuestas, medidas al respecto, como si existiese una negación contumaz e irreversible a legislar sobre pensiones. Por eso la expresión idea de legislar es chanta y se malutiliza, porque no estamos aquí meramente frente a la idea de discutir sobre pensiones. Lo que teníamos enfrente era un proyecto hecho y derecho, acabado, con montones de reglas, instituciones, reparticiones de poder en los términos que el socialista Osvaldo Andrade lo señalaba al comienzo de esta columna, etc. ¿Se entiende? La votación de la idea de legislar implicaba un pronunciamiento sobre la idea que sostiene la izquierda radical sobre las pensiones. Y lo que hay detrás de un rechazo a la idea de legislar, el proyecto de pensiones del gobierno, es un rechazo a esa idea que sostiene la izquierda radical sobre las pensiones. Así es como debe entenderse esta cuestión. Y bien hecho por los parlamentarios de oposición que se negaron a darle un sello de aprobación, aunque sea general, a la propuesta programática de la izquierda radical. Y lo del gobierno, sus ministros y parlamentarios no solo fue chanta, también fue inútil. Y esto porque una mayoría importante de los chilenos rechaza su reforma.
Y la rechaza no solo por el motivo que todos ustedes, me incluyo, podrán estar pensando, que es la propiedad de la cotización adicional. La rechaza también porque no le cree a esta clase política. Dejó de comprarse sus cuentos, y en eso los procesos constituyentes fueron fundamentales, muy útiles en ese sentido, de lo poco que sirvieron. ¿Y por qué digo esto? Porque si algo positivo nos dejaron fue el hacer patente el nivel de engaño en el que puede incurrir la clase política con tal de lograr sus objetivos. Y digo la clase política porque estas campañas de engaño se extienden más allá de la izquierda radical, la desbordan, alcanzan también a la derecha. María José Olea, nuestra directora de comunicaciones, publicó esta semana una muy interesante columna sobre esto, sobre la propaganda, la publicidad engañosa, y cómo nosotros, los ciudadanos, solemos ser más capaces de detectarla y combatirla cuando se trata de cuestiones más irrelevantes, pero no así en política, cuando lo que está en juego son cosas trascendentales. Les sugiero que la vean mañana o durante su fin de semana para reflexionar. Yo por ahora les comparto parte del material que ella recopiló para ilustrar, como les decía, el nivel de engaño al que puede llegar la clase política. Un Chile con pensiones dignas, aprueba. Por una educación de calidad, yo apruebo. Por una salud de calidad para todos, aprueba. Para que nunca más las grandes empresas abusen de la gente. Este 4 de septiembre, aprueba. Por un Chile seguro, aprueba. Por un crecimiento que nos incluya a todas y todos. Con la de ahora todo mejora, ahora mejora, ahora mejora. La salud mejora ahora, la seguridad mejora ahora, el barrio mejora ahora, todo Chile mejora ahora. Por eso insisto, muy útiles fueron los procesos constituyentes en esto, en concientizar, en dejar al descubierto a una clase política desesperada por reacomodarse y ordenarse. Si a eso, a las campañas de engaño desenmascaradas, se le suman la gran estafa de Democracia Viva y las otras fundaciones afines al gobierno, las reuniones secretas en la casa del lobista Salaquet con ministros, parlamentarios y grandes dirigentes empresariales, más el caso de Mosilla, que poca cobertura tiene en prensa. La credibilidad en la clase política es cero. Por eso, la gente no solo los rechazó porque fuera una mala reforma, sino que también porque no cree en ellos, no cree en el paraíso en la tierra que se le plantea. No se cree que pueda crearse un sistema con componentes de reparto sin encarecer la contratación laboral. No se cree que puedan establecerse cotizaciones con cargo al empleador, sin afectar los indicadores de empleo. No se cree que la introducción de administradores e inversores estatales vayan a mejorar su pensión. No se lo compra y punto. ¿Ya? Y eso es lo que el gobierno no quiere entender e insiste en ir a contrapelo de todo aquello. Pero no les importa, porque saben que de conseguirlo el premio es total. Es lo que señalaba Osvaldo Andrade, el control total, el poder absoluto sobre un gran botín. Pero ni para ese gran objetivo son inteligentes. Seguramente muchos de ustedes, porque tienen sus trabajos, no pudieron seguir minuto a minuto la discusión de pensiones. Para eso estamos nosotros, por supuesto. Y por eso les decía recién que la izquierda radical, el gobierno, ni para conseguir su objetivo de control total, fue inteligente. En medio de la discusión en la sala de la Cámara de Diputados, el diputado Ibáñez, el presidente del partido de Gabriel Boric, de Convergencia Social, el que diseñó el segundo proceso constituyente, este diputado se dio el lujo de repasar personalmente a Jimena Rincón, presidente del partido cuyos diputados habían comprometido sus votos con el gobierno unos minutos antes. Y me gustaría decir algunas cosas como son. Con cariño, diputados del Partido Demócrata, no se dejen iluminar por la senadora Jimena Rincón, exdirectora de AFP Provida. Porque ustedes aquí, ustedes no tienen conflicto de interés. Y el gobierno sí acogió su propuesta de 3 y 3 completita. Ustedes la pidieron y el gobierno, ¡pum!, la timbró. La timbró. Entonces, ¿por qué rechazar que no los obliguen a traicionar su palabra empeñada? Es un poco insólito todo esto. Y ahí uno entiende el nivel de desafección que han generado, de falta de identificación con estos políticos, con estos partidos políticos. La discusión sobre la reforma de pensiones se trató poco acerca de las pensiones, e incluso es patente que al gobierno se le cayó el corazón de su reforma por este hecho, por la pachotada personal de Diego Ibáñez a Jimena Rincón, porque de hecho los diputados del partido de la senadora tenían un acuerdo con el gobierno para aprobar materias particulares que luego de esto rechazaron. Enhorabuena el rechazo, por supuesto. Lo que no se entiende, y ahora voy con el autodenominado centro político, es que decidieran, en primer término, estar con la izquierda radical. Los actores de la política formal, que no se identifican ni como de derecha ni de izquierda, los del centro, como se autodenominan,
los que por casualidad se volvieron responsables del rechazo del corazón de la reforma de pensiones, salen dañados, pudiendo haber sido desde un comienzo grandes ganadores. Pero no, salen dañados por la indefinición eterna que los caracteriza. Porque en el intento constante de jugar a ambos lados del mesón, terminan generando desconfianza en ambos lados del mesón. Terminan siendo rechazados por los dos sectores realmente en disputa. Ellos creen que eso es una razón de orgullo, de que lo están haciendo bien. Pero la verdad es que no es así. Ellos solo prueba de que mientras ese estado de indefinición se mantenga, nos sirven mayormente. De hecho, la reforma de pensiones es una muestra. Las ideas que estos grupos de centro lograron introducir pueden terminar siendo absolutamente perjudiciales no solo para las pensiones, sino que para la economía en general. Y me refiero al autopréstamo, el retiro encubierto y al voladero de luces de las tablas de mortalidad. Ideas que lograron ser aprobadas y que perfectamente podrían estar desterradas de este debate, que son totalmente accesorias, pero para ellos ahí el esfuerzo y ahí el éxito. Para lo medular, para lo esencial, fíjense ustedes, la cueca en pelota. Bien brevemente, vamos al caso de Demócratas. Su presidente, Jimena Rincón, dice que la reforma es mala. Y su vicepresidente más mediático, Gabriel Emparte, dice que es pésima, sobreideológica y que genera una injusticia brutal. Pero nada de eso parece importar. Parece ser irrelevante en la bancada de diputados del partido. Es como si fueran entidades, la directiva y la bancada, absolutamente desconectadas e independientes. Calisto, su diputado más hábil, dice que sí a la reforma. El día antes de la votación, que no, pero horas antes que sí. Luego su presidente es insultada personalmente por Diego Ibáñez y la jefa de la bancada califica aquello como miserable, pero reconfirma de todos modos su apoyo a la idea de legislar. Pero luego rechazan cosas en particular que habían prometido aprobar y así. Insisto, en la cueca en pelota, no se sabe qué esperar. Aquí en esto en particular no acuso un problema especialmente de demócratas. Aquí hay algo con el sistema de partido. Una creencia, si se quiere absurda, de que las bancadas son total y absolutamente autónomas de la directiva y que cada diputado es soberano para hacer lo que se le antoje y votar como quiera. Yo no sé para qué existen las directivas en ese escenario. Son como productoras de eventos eleccionarios en este caso, nada más. Mientras no exista la conciencia de que el partido debe entregar un proyecto político definido, que debe ser sostenido por sus directivas, del cual debe emanar una agenda política con un discurso claro y políticas públicas concretas a los cuales los militantes y candidatos futuros parlamentarios se adhieran, mientras eso no exista, los partidos seguirán siendo lo que son hoy, meras cajas pagadoras. Más si estás en la oposición, en donde parece que levantar un verdadero proyecto alternativo no es parte de su trabajo. A propósito de esto, hace un tiempo conversábamos con la Cota, la María José Olea, sobre esto, específicamente sobre algo que creo que no se ha tratado, que son la cantidad de concejales que además de ser concejales son asesoras de diputados o senadores en el Congreso, expertos en fiscalización y gestión municipal y en el diseño de leyes y políticas. Esto pasa más frecuentemente de lo que nosotros pensábamos, en la izquierda y en la derecha. El caso que comentábamos con la Cota era de derecha, en una comuna del sector oriente, pero bueno, no me detendré en esto porque es un tema que la Cota tocará en alguna de sus columnas de este año. Volvamos al centro político, al caso ahora del PDG. En este caso la cuestión es parecida. Su fuego artificial es el autopréstamo. Lo consiguen, pero en lo medular, la veleta. Firman compromisos, comprometen sus votos, luego algunos se van de viaje para no votar, una de sus diputadas saca al baile a su líder natural, que luego la confronta por Instagram, su directiva rechaza la reforma a horas de su votación mediante una declaración en redes sociales, pero aún así votan a favor en general. De nuevo, la cueca en pelota. Estos partidos, atrápalo todo, como se les suele llamar, se vuelven entidades poco confiables del sistema de partidos, sin identidad nítida en un contexto político que está exigiendo suma definición. Y por eso, mientras ese estado de indefinición se mantenga, no sirven. Pero ojo, queda paño que cortar. Quedan instancias de discusión de esta reforma y quedan también todavía 2 años de gobierno de Gabriel Boric. Esas instancias de discusión, esos 2 años de gobierno de Boric son oportunidades para estos partidos de convertir esa indefinición característica en algo claro, algo concreto, algo a que sus hipotéticos votantes sabrán lo que tenerse, en señales o líneas que los otros partidos puedan reconocer para poder empezar a confiar y, si es que se puede, hacer trabajo común. Pero mientras la indefinición se mantenga, no es demasiado lo que con ellos se puede proyectar. En el caso de la derecha, la indefinición no les alcanzó, gracias a Dios, a pasar la cuenta, al menos en la Cámara de Diputados, porque en el Senado viene otra historia. Chaguán, de hecho, adelantó un poco el asunto durante la semana a un día de la votación en la Cámara. Es fundamental sacar adelante la reforma previsional,
Por lo mismo hay que votar a favor de la idea de legislar. Este video fue reforzado por un mensaje de Twitter en el que el senador secundaba lo dicho por el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, que señalaba que no le parecía buena idea rechazar la idea de legislar de la reforma de pensiones. Mewes después se retractaría, pero Chaguán no. Más allá de ese episodio, en la Cámara de Diputados, la derecha cumplió con el mínimo, que fue alinearse para rechazar en general la reforma de pensiones y los aspectos particulares más perniciosos. Costó, eso sí. Si de hecho, como mostramos en columnas anteriores, hubo dudas en la derecha. Briones, el exministro de Hacienda de Piñera, llegó a decir que puede haber un seguro social, que es lo que el gobierno ha planteado, solidaridad, pero que sea en una misma generación. En definitiva, se logró el rechazo, sí, pero costó. Lo problemático es que el rechazo a ideas sin sustento técnico, ni correlato con el proyecto político que la derecha dice defender, es lo mínimo que se puede esperar de ello. Más problemático, y de hecho insólito, es que a días de la votación su electorado tenga que estar preocupado, como de costumbre, de si se sostendrán o no en sus posiciones. En todo caso, acá hay que ser justo. En parte de la derecha sí había claridad. Es el caso de las directivas de la UDI y Republicano. En RN y Evópoli la historia fue diferente. Y ocurrieron los episodios que ocurrieron, como el que mostramos recién, en que son los que tienen al electorado como está, desafectado, razonablemente desconfiado. Eso dentro de lo más evidente. Existe cierta derecha que tiene la cabeza puesta en otro lugar, que quedó decepcionada con el resultado del 17 de diciembre y que creo yo será obstáculo para desafíos futuros importantes. Al menos de la puerta para afuera, esa derecha está conformada por cargos menores de los partidos, diputados rasos, exconsejeros, viudos de su propuesta, organizaciones o centros de estudio que se la jugaron con todo, militantes de base y en su mayoría, o más ruidosamente, operadores políticos. Estas cuentas de redes sociales anónimas que tuitean 24/7, que coordinan mensajes de ataque, que califican imputando delitos, etc. Todos ellos, ese grupo de actores, sigue pegado en el 17D. ¿Y por qué? Porque, a propósito de la reforma de pensiones y la aprobación general de la idea de legislar, desataron una campaña para desprestigiar mentirosamente a quienes sostuvimos la postura por la en contra en diciembre. Paréntesis, dentro de este grupo hay, por supuesto, personas de buena fe, que legítimamente creyeron que aprobar en el pasado plebiscito era lo mejor, y eso es válido. A esas personas de buena fe hay que entenderlas, entender su molestia, sus razones para estar enojados, etc. Y yo las entiendo, tuvimos una diferencia que tiene que ser resuelta, que debe ser superada, y se puede, por supuesto, pero con los fanáticos ni a heredar. Pero vuelvo al punto. Ese grupo está ahora enrostrándonos a quienes sostuvimos en contra que todo lo malo que está pasando, como lo es la aprobación de la idea de legislar la reforma de pensiones, es culpa nuestra por haber estado por el en contra y por haber señalado en campaña que el gobierno no contaba con los votos para seguir con la discusión constitucional abierta. Recordemos lo que fue la campaña de la derecha por la favor. Sostenían que, primero, la única forma de cerrar la cuestión constitucional era con una favor. Uno, que solo la votación a favor, solo aprobando este proyecto se cierra el proceso constitucional. Cuestión probablemente falsa. Y segundo, que si es que el en contra ganaba, el gobierno ingresaría el mamarracho por secretaría, que cambiaría inmediatamente la Constitución, que abriría otro proceso constituyente, etc. ¿Qué respondimos nosotros desde FNM? Que todo eso era mentira. Y que era mentira porque el gobierno simplemente no tenía los votos para eso. Ojo, para eso. Para cambiar la Constitución, abrir un nuevo proceso, reformar la Constitución o modificar aspectos fundamentales de las leyes orgánicas del Banco Central, TC, Congreso, Fuerzas Armadas. Cualquiera de esas cosas solo saldrían adelante con los votos de la derecha. Eso y nada más que eso sostuvimos y probamos estar en lo correcto. El gobierno no solo no inició un nuevo proceso constituyente ni reformó la Constitución actual, ni arremetió contra las leyes orgánicas, sino que declaró cerrado el tema. Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras. Vuelvo al presente. Hoy este grupo, principalmente de operadores, vivos de su propuesta constitucional, nos culpa a nosotros de la aprobación de la idea de legislar de la reforma de pensiones y seguramente de todo lo malo que le pasa a Chile, por haber estado por el en contra y desacreditar con argumentos verdaderos sus mentiras de campaña, principalmente su mentira de que la izquierda podía desarticular por sí sola todo nuestro ordenamiento constitucional. A esa mentira le dijimos, no están los votos. En FNM, luego de ver nuevamente la campaña desatada de los operadores, conversamos con la TEDI acerca de si es que tenía sentido o no hacernos cargo de los ataques de una organización de fanáticos de redes sociales. Llegamos a la conclusión de que sí tenía sentido, de que era importante primero,
porque para la campaña pasada existió una parte de la base social de la derecha que no se identificó con una mala propuesta constituyente, que necesitaba de cierta representación, o mejor dicho, de cierta voz, que nosotros de nuestra plataforma podíamos entregar en la medida de lo que nos era posible. Pero no solo eso, consideramos que tiene sentido hacer esta respuesta a esa campaña desatada, porque hay también en esos mensajes en nuestra cuenta gente de buena fe, como les decía recién, personas normales que legítimamente pensaron que el en contra traería las 10 plagas y que decidieron optar por la favor por la promesa de cierre, que quizás podrían repensar las cosas. Y por último, y esto es muy relevante, quienes alimentan, asusan y le prenden fuego a esta campaña de desprestigio no son solo fanáticos operadores de redes sociales, son también autoridades o exautoridades de la República, de partidos de esa derecha. Solo ayer contaba al diputado UDI Sergio Bobadilla, más osadamente al diputado republicano Cristian Araya, y ya con total desfachatez, caradurismo y con desconocimiento de la Constitución que juró mantener y que luego aspiró a cambiar, al ex consejero republicano Paul Esfer. Vamos con la respuesta, vamos con las mentiras una por una. Mentira número 1. Ellos, los del en contra, dijeron que no estaban los votos, pero hoy se aprobó la reforma de pensiones, se los dijimos. Respuesta a la mentira. Desde FNM lo que sostuvimos fue que el gobierno, por sí solo, no tiene los votos para abrir un nuevo proceso constituyente, cambiar la Constitución, reformarla o modificar las materias sensibles de las leyes orgánicas. No dijimos nada más que eso, porque a diferencia de lo que hizo esa derecha viuda en campaña, nosotros no atribuimos efectos mágicos a un resultado electoral. Nunca pensamos que el grupo político que llegó al poder a través del incendio, la destrucción y la mentira se quedaría tranquilo y legitimaría un resultado electoral. Nunca nos pronunciamos sobre reformas de pensiones, tributarias o cualquier otra cosa que pudiera ser y fuera razonablemente esperable de un gobierno de izquierda radical en cualquier circunstancia. Empujamos este razonamiento de que no estaban los votos porque nos pusimos en sus zapatos. Operamos con sus criterios electoralistas. Vimos la falta de conveniencia de empujar procesos y cambios constituyentes. No es algo demasiado inteligente de nuestra parte, la verdad, pero eso hicimos. Mentira número 2. Si hubiese ganado a favor, nada de esto estaría pasando porque la propuesta de nueva constitución protegía nuestras cotizaciones. Falso nuevamente. Y atención aquí, porque la explicación es un poco más complicada que la anterior. La fórmula utilizada por la propuesta de constitución rechazada en la letra B del artículo 16-28 hablaba de la propiedad de cada persona sobre sus cotizaciones. Dicha formulación de protección puede ser esquivada por otra fórmula que ha utilizado siempre la izquierda, a saber, la de las cotizaciones de cargo del empleador. O sea, cotizaciones que no son del trabajador, no son sus cotizaciones, sino que son de cargo del empleador. Esa es la trampa, la artimaña que ha utilizado siempre la izquierda, que cualquier persona de derecha dedicada a la política profesionalmente debió haber conocido. Y esa es la fórmula que de hecho está utilizando hoy la izquierda radical. En primer lugar quiero hacerme cargo de algo que se repite. Acaba de decir el diputado Leal, por su intermedio, presidente, que acá se le está quitando la plata a los trabajadores. Hay que repetirlo una vez más. El 6% es una cotización del empleador, no es una cotización de los trabajadores. Entonces, por favor, dejemos de faltarle la verdad, dejemos de mentir a la gente. Se crea un seguro social previsional financiado mediante una cotización adicional del 6% de cargo del empleador. Además, no solo no se protegían efectivamente las cotizaciones de los trabajadores de reformas previsionales como las que se están discutiendo hoy, sino que además en esa misma norma se dejaba otro furado importante. Atención aquí cuando les digan que con esa norma se podía impedir que nos despojaran de nuestras cotizaciones. Eso no es cierto, porque la norma que cité establecía una cláusula de prohibición de expropiación o apropiación por parte del Estado que se extendía solo a los ahorros o fondos generados por las cotizaciones y no a las cotizaciones mismas. Es decir, en simple, esa cláusula de prohibición de expropiación no protegía a las cotizaciones y no nos protegería de la reforma de pensiones de Boric, que lo que busca es apropiarse de cotizaciones, no de ahorros o fondos. Por último, a la falta de completa protección de la propiedad de las cotizaciones y a la cláusula coja de prohibición de expropiación debe agregársele que la propuesta de nueva Constitución establecía condiciones más exigentes para disputar, durante su tramitación, la constitucionalidad de una reforma de pensiones que destine cotizaciones a reparto. En particular, en su artículo 172 letra A, dicha propuesta establecía un quórum de 1/3 de los diputados para entablar el requerimiento. A su vez, la misma norma señalaba también que para resolverse favorablemente el requerimiento se requería de 3/5 de los integrantes del Tribunal Constitucional. En contraste con la nueva propuesta rechazada en diciembre, la Constitución actual establece quórums más bajos,
tanto para entablar el requerimiento como para ser resuelto favorablemente. Respecto al primero, el quórum es de 1/4 de los diputados, y en cuanto al segundo, es de mayoría simple de los integrantes del Tribunal Constitucional. Mentira número 3. Si hubiese ganado a favor, nada de esto estaría pasando porque la propuesta de nueva Constitución contenía quórums más elevados para esta reforma de pensiones. El quórum para la reforma de pensiones que prevé la Constitución actual es exactamente el mismo que se necesitaría en el caso de que la propuesta de nueva Constitución hubiera sido aprobada. La Constitución actual, en su artículo 19, número 8, inciso segundo, que regula el derecho a la seguridad social, señala que las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. Al respecto, el mismo texto, en su artículo 66, inciso segundo, especifica en qué consiste dicho quórum calificado, y esto es la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. La propuesta de nueva Constitución establecía exactamente lo mismo. De hecho, en su artículo 16, inciso 28, que regula también el derecho a la seguridad social, señalaba en su letra D que las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. Y en su artículo 79 especificaba en qué consistía dicho quórum calificado, que era de nuevo la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio. Es decir, exactamente el mismo quórum que se requiere bajo el imperio de la Constitución actual. Mentira número 4. Si hubiese ganado a favor, nada de esto estaría pasando porque la aprobación de la propuesta de nueva Constitución le habría propinado una derrota definitiva al gobierno, al octubrismo y toda su reforma. Aquí el realismo mágico, el pensar que la izquierda radical dejará de ser radical solo por un resultado electoral. Eso nunca será así, y la mejor prueba de aquello es que ni la mayor derrota sufrida por esa izquierda en 40 años la detuvo. Estoy hablando, por supuesto, del rechazo del 4 de septiembre. Miren aquí un par de datos, para que se hagan una idea de lo que es capaz la izquierda radical aún en sus peores momentos. Tomen nota. El 22 de noviembre de 2022, 2 meses después de la derrota en el plebiscito de septiembre, el gobierno de Boric ingresa la reforma de pensiones que está actualmente en discusión y que tenía mucho peores condiciones que las de hoy. Primero, cotización adicional del 6% destinado en su totalidad al seguro social, o sea, a las cuentas nacionales y al reparto puro y duro. Segundo, administrador público y autónomo de pensiones con las tareas de administración, afiliación, recaudación, cobranza, gestión de cuentas, gestión de beneficios e información de la totalidad de la cotización previsional, del 16% completo. Tercero, inversor de pensiones públicas y autónomo, encargado de la inversión de la totalidad del 6%, de manera obligatoria, sin posibilidad de elección, etc. ¿Se entiende? La izquierda radical no se detiene por resultados electorales, mucho menos en momentos de derrota absoluta. Pero atención a otro dato. Entre septiembre e inicios de noviembre, el gobierno de Boric mantiene la urgencia legislativa del proyecto de reforma tributaria en suma. Pero a mediados de noviembre, a 2 meses de rechazada la propuesta constitucional 2022, se cambia la urgencia a discusión inmediata. O sea, recién habiendo perdido el plebiscito, le ponen el pie en el acelerador a la reforma tributaria luego de antes haber presentado la reforma de pensiones. ¿Se entiende? Bueno, y pues si eso no es suficiente, vamos a la encuesta predilecta. Los números de aprobación y desaprobación presidencial en CADEM, luego de la supuesta victoria del gobierno el 17 de diciembre, no cambiaron. De hecho, incluso empeoraron con respecto a meses inmediatamente anteriores. Números. El 21 de diciembre, su aprobación se mantiene en 33%, misma aprobación que 2 días antes del plebiscito, el 15 de diciembre. A su vez, su desaprobación se mantiene en 60%, misma desaprobación que 2 días antes del plebiscito, el 15 de diciembre. El 29 de diciembre, su desaprobación alcanza su nivel más alto en 2 meses, 64%. Y el 19 de enero, su aprobación alcanza su nivel más bajo desde el 1 de septiembre, 29%. Ese es el oxígeno que tiene Boric. Esa es la victoria de Boric. Ahora la gente lo quiere, ruega por sus propuestas políticas y espera ansiosa la urna para votar a su sucesor. Es todo bien absurdo, ¿no? Sobre todo cuando se tienen a la vista estos datos. Pero son tesis que se sostienen y difunden ampliamente aunque no tengan soporte en la realidad. Y por eso hay que responderlas con todo el peso de la verdad. Y quizás hay algunos puntos que cuesta más que otros entender. Pero para eso, a quienes nos siguen y nos apoyan, déjenos sus comentarios luego del video, porque con el equipo de FNM los leeremos y aclararemos lo más pronto posible. Esperamos que también estas ideas les sirvan para sus propias discusiones y para que recuperen o fortalezcan el coraje que se debe tener para enfrentarse a tropas de fanáticos. Y a los que no son fanáticos, para que si en su momento en la atención de la campaña no les hizo sentido o creían legítimamente que su opción era la mejor, espero puedan volver a revisar esta idea, la repiensen, a ver si podemos encontrar un punto sobre lo que se pueda hacer algo. Bueno, y a los fanáticos, la verdad es que nada. De ellos no se espera nada. A esos hay que combatirlos, porque son mezquinos,
porque en vez de cargar contra la izquierda y proponer un aparataje de propuestas fuertes, están en esta. Son personas que prefieren que la izquierda apruebe el reparto, que se robe todo, que destruya el país con tal de supuestamente tener razón. Mientras sigan así, perjudicarán a sus partidos, a sus candidatos, porque ya lo hemos dicho, y parecerá ser más evidente a medida que nos acerquemos a ese momento. Un clivaje importante, una clave electoral importante de quien más será el destierro de la agenda constitucional. Esa agenda ahora se les volverá en contra con todo al que la proponga. Nosotros por mientras seguiremos aquí bien parados. No contamos con todo su financiamiento estatal, con cupos reservados en medios de comunicación, ni con la venia de las élites. Pero sí contaremos siempre con la libertad para decir todo lo que ustedes, quienes nos siguen y apoyan, no escuchan de parte de dichos partidos. Así que a no caer en la publicidad engañosa que crean estos políticos y que operadores inescrupulosos difunden a diestra y siniestra. Y por último, y más allá de todo lo que sí fue el debate en pensiones, pasaron al olvido en la discusión unas cosas fundamentales. Y con esto cierro. Cuestiones que son de responsabilidad de la derecha, porque se supone que son parte de su proyecto político. Quizás les suene chocante, pero ¿por qué no pusieron como primera discusión, antes de todo, de distribuir porcentajes, de crear entidades administradoras o no, por qué no plantearon como primera discusión la de la obligación de cotizar? Miren, incluso si no se quiere adoptar la postura de la libertad total en esta materia, es decir, la libertad de decidir si cotizar para la vejez o no, incluso si es que no se es tan audaz, la virtud de plantear eso como primera discusión habría cambiado la base de la discusión. Porque la cuestión ya no sería ver cómo repartir mi cotización obligatoria, no. Ahora sería así, primer acto. El Estado me obliga a cotizar, o sea, me obliga a utilizar mi dinero en lo que él estima que es conveniente que lo use y cuando él lo estime conveniente, sin tener yo la libertad para decidir al respecto. Segundo acto, el Estado ya no solo me obliga a cotizar, sino que ahora me dice que parte de esa plata que estoy obligado a destinar para objetivos que él define, no irá siquiera en mi beneficio, sino en el de otro. ¿Se entiende? La discusión se transforma. Y por último, y muy relevante, se dejó de hablar de lo que realmente va toda esta discusión de pensiones. Porque recordémoslo, las pensiones, su sistema y lo que éste involucra son un reflejo de algo mucho mayor. Son un reflejo del mercado laboral y cómo éste se ve impactado por las condiciones de la economía. Por eso no se entiende que no haya mayor propuesta para paliar 15 años de productividad estancada. Una ocupación informal del 27,5%. Desempleo de 9% al cierre de 2023, proyecciones de inversión de entre el 0% y 1% para 2024, 12 años de crecimiento promedio en 1%, deuda que llega al 40% del PIB, etc. En fin, ahí está todo, en la situación económica chilena y en la capacidad que tenga su clase política para crear las condiciones para su necesario desarrollo. Nosotros desde nuestra posición, que no es grande, estamos trabajando en propuestas en ese sentido, pero mientras la clase política no lo entienda así, mientras que no entienda que esas son las teclas que deben tocarse, lo demás es música. Mr. President, the trouble with Labour is that they're just not at home with freedom. Socialists don't like ordinary people choosing, for they might not choose socialism.